Siguiendo aquí con la palabra del Señor, al cual le he colocado como título sacrificios. Dígale al que está a su lado, sacrificios. Y de parte de Dios, nosotros como hijos suyos, recibimos muchas bendiciones en nuestra vida, ya sean a través de los principios bíblicos que Dios ha estipulado, a través de su palabra, o a través de promesas que Dios ha dejado. ¿Cierto? Principios y promesas. Y un principio de eso, somos bendecidos cuando la palabra del Señor dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? ¿Sí ya lo saben? Para que te vaya ¿cómo? Bien, ¿cierto? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso es un principio, y a través de ese principio Dios nos bendice. A través de promesas, como cuando Él promete que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Son promesas para nuestra vida, el cual Dios está allí manifestando su amor y su misericordia para con nosotros, para cada uno de nosotros. Y es allí donde Dios establece, y por medio de esos principios y promesas somos bendecidos. Ahora, eso es de parte de Dios, pero nosotros también tenemos una responsabilidad delante del Señor. Y es que nosotros como hijos de Dios debemos de hacer sacrificios. Nosotros como hijos de Dios también debemos de hacer nuestra parte. Y nuestra parte son sacrificios a Dios. Y la palabra como tal, sacrificio, significa renunciar a algo valioso o precioso, a menudo con la intención de lograr un propósito o un objetivo de mayor valor. Entonces, la palabra sacrificio es renunciar, es soltar, es desprenderme de algo valioso, de algo de mucho valor, ¿cierto? Con un propósito, con un objetivo, es de alcanzar algo mayor. Y cuando la palabra del Señor habla de sacrificio, ¿cierto? Toda la Biblia vemos que diferentes personas hicieron sacrificios, levantaron un sacrificio. En la palabra del Señor, el término que les dije, la definición, es lo que vamos a aplicar el día de hoy. Los sacrificios que yo debo de hacer cada día delante del Señor, renunciar a algo que Dios está pidiendo a mi vida, pero que tiene un propósito, es cada día ir avanzando y creciendo en mi vida espiritual. Pero cuando hablamos de sacrificio, anteriormente en el pueblo de Israel, el sacrificio, habían varios sacrificios, ¿cierto? Por agradecimiento, cuando levantaban un holocausto, ¿cierto? Eso es como las mismas palabras: holocausto, ofrenda, sacrificio delante de Dios. Cuando levantaban un altar, ¿cierto? Porque el holocausto como tal que se hacía el pueblo de Israel era tener allí, ¿cierto? Un altar, y allí se ofrecía un animalito y él se consumía, ¿cierto? En el fuego. Ese era el holocausto, el sacrificio, la ofrenda que se hacía delante del Señor. Hoy en día, como dije, entonces son las cosas a las cuales nosotros tenemos que renunciar y entregar al Señor para que nosotros podamos cada día ir creciendo o alcanzar ese propósito de Dios que tiene para nuestras vidas. Algunos ejemplos de sacrificio fue que ahorita voy a tocar unos muy conocidos, pero aquí recordando cuando Noé, cuando se acabó el diluvio, ¿cierto? Y ya vino el arco iris, hizo el pacto Dios con Noé de que nunca más iba a inundar la tierra. Dice la palabra del Señor que Noé levantó ¿qué? Un altar, levantó un holocausto, una ofrenda, un sacrificio delante de Dios. Y otras veces se hacía porque Dios lo estipulaba a su pueblo de levantar esos sacrificios, otros eran por agradecimiento, y en otras ocasiones era para perdón de pecados. Era para perdón de pecados que se hacía antes de Jesús. Ahorita vamos a ir desarrollando como tal la palabra. Entonces, sacrificios nosotros hoy en día tenemos que hacer delante del Señor para esa expiación, para ese perdón de pecado, pero también para acercarnos cada día más a Dios y ofrecer, ¿cierto?, nuestra vida en rendición delante de Él. Cuando nosotros vamos delante del Señor y ofrecemos nuestros sacrificios delante de Él, estamos conectándonos cada día más con Él, porque así mismo pasaba con el pueblo de Israel, ¿cierto? Ellos ofrecían y hacían sus sacrificios, sus holocaustos, y era la forma en que ellos, ¿cierto?, transmitían un mensaje a Dios de agradecimiento, como dije ahorita, pidiendo perdón. Era la forma en que, ¿cierto?, se iban comunicando con Dios, o cuando Dios le pedían: hagan este sacrificio, hagan este altar.
Y nosotros hoy en día también cada día debemos de levantar esos sacrificios delante del Señor. Ahora vamos a ir a la palabra del Señor en Éxodo capítulo 5. Acompáñenme allí en su Biblia. Éxodo capítulo 5. Vamos a ir mirando un poquito más acerca de esto. Y vamos a leer a partir del versículo 1. Ya estamos allí, Éxodo capítulo 5. ¿Dónde queda Éxodo? Es el segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 5 dice así: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Versículo 6. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea del ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Amén, dejémoslo allí. El pueblo de Israel está cautivo, está en Egipto, está siendo esclavizado por Faraón. Todos conocemos como la historia de Moisés, ¿cierto? El gran libertador. Y es allí donde Moisés está delante de Faraón pidiéndole que deje ir al pueblo de Israel. Pero ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál era el propósito? Ir a ofrecer sacrificio. Ir a levantar un sacrificio delante del Señor. Y resulta que la palabra del Señor en los versículos 8 dice que Faraón impidió de que ellos fueran a ofrecer sacrificio, y por el contrario les puso más trabajo, les puso más carga, y eso estaba impidiendo de que ellos fueran, ¿cierto? Y levantaran ese sacrificio delante del Señor. El propósito de Moisés era libertar el pueblo de Dios. Era para ir entonces dar ese sacrificio al Señor. Llevaban mucho tiempo esclavos, y esto había impedido de que Israel llevara esa costumbre de ofrecer sacrificio a Dios. Por el contrario, entonces vemos de que Faraón impuso sobre ellos más trabajo. ¿Para qué? Para mantenerlos ocupados. Escúcheme bien. Satanás siempre va a buscar la forma de mantenerte ocupado para no dar sacrificio a Dios. Y sacrificio a Dios hoy en nuestra vida, en este tiempo, aplicándolo a este tiempo en el que estamos viviendo, es el tiempo que dedicamos a Dios, es mi oración que yo dedico a Dios, es el esfuerzo que yo hago delante del Señor, cómo me presento delante de Él. Y esos sacrificios que nosotros debemos de darle todos los días a nuestro Dios. ¿Sabe qué hace Satanás? Busca siempre la oportunidad para mantenerte ocupado y que tú no busques a Dios, porque los sacrificios nos acercan a Dios, porque el sacrificio que nosotros levantamos cada día delante de Él nos llevan a conocer más a Dios. Mire que el versículos anteriores que leí dice: Faraón, yo no conozco a ningún Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Él no conocía a Jehová, y el pueblo de Israel, cada vez que se acercaba delante del Señor, lo iba conociendo más y más. Y cada vez que usted y yo nos acercamos delante del Señor, lo vamos a ir conociendo. Pero entonces es donde viene Satanás y quiere mantenernos ocupados para no conocerle, para no ofrecer sacrificio a Él, para decir en tiempo de oración: ay, no, es que hoy estoy cansada y no voy a orar. Esos son sacrificios que hoy en día nosotros tenemos que hacer delante del Señor. Ay, es que hoy estoy tan ocupada que no tengo tiempo de tal vez ir a la iglesia.
Es que hoy se me presentó esta dificultad, el trabajo, las circunstancias, y eso están impidiendo de que nosotros cada día podamos levantar ese sacrificio delante de Dios, poder buscarle, conocerle. Vaya usted allí en su mente meditando cuáles son aquellas cosas que están impidiendo en su vida que usted conozca a Dios realmente como Él quiere revelarse a su corazón. Y por eso cada día nos pide sacrificio delante de Él, que nosotros podamos morir, renunciar a aquellas cosas que entonces nos están alejando de Dios. Amén. ¿Cuántos estamos aquí? Dígale al que está a su lado: sacrificios. Hay que hacer sacrificios. Después de este tiempo de Moisés, aquí en esta primera ocasión, vemos de que entonces Faraón les estaba colocando más trabajo para que ellos no fueran y ofrecieran sus sacrificios delante de Dios. Cuando entonces después Israel llega a la tierra de Canaán, vamos adelantando la historia porque quiero darles un poquitico. Llega entonces Israel al pueblo, a la tierra prometida que Dios les había dado. Llegan a Canaán, a esa tierra que Dios les había entregado. Pero entonces empieza un nuevo capítulo. Después de que ya Dios les ha entregado la tierra prometida, han disfrutado y no pasado de generación en generación. Entonces viene un momento donde el pueblo judío, el hijo de Dios, los hijos de Dios caen cautivos sobre Babilonia, sobre el rey Nabucodonosor. Les cuento eso porque también quiero ir a otra parte. Entonces estamos en el tiempo de Moisés, donde Faraón los sometía y los colocaba a trabajo y les impedía de que ellos fueran a ofrecer sacrificio delante de Dios. Ahora entonces el pueblo judío, los hijos de Dios, están cautivos bajo el régimen de Nabucodonosor y se fueron llevados de Jerusalén, fueron llevados a Babilonia. Y resulta que mientras ya allí Nabucodonosor destruyó todo Jerusalén. Destruyó los muros de Jerusalén, donde vivía el pueblo de Dios, donde estaban los judíos allí. Entonces destruye toda Jerusalén, los muros son derribados. Y todo Israel, ¿cierto? Todo Judá es llevado cautivo a Babilonia bajo el dominio de Nabucodonosor, este rey que era malo. Entonces también aparece un rey llamado Ciro, ¿cierto? Y en este tiempo Dios coloca en el corazón de Ciro, de este rey, levantar nuevamente los muros de Jerusalén y permitirle que el pueblo que estaba cautivo en Babilonia fuera nuevamente a Jerusalén a levantar sacrificio. Quería que nuevamente los muros de Jerusalén fueran levantados para que ellos se sintieran seguros. Para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios, los muros eran muy importantes porque era seguridad, era el lugar donde ellos se encontraban seguros de todos los enemigos. Entonces llega en ese momento el rey Ciro, es el que permite, a través de Dios en su corazón, le coloca de que vayan nuevamente de Babilonia. Ellos aproximadamente en Babilonia estuvieron 70 años cautivos. O sea, el pueblo de Israel ha tenido que pasar por las verdes y por las maduras. De que el pueblo de Dios nuevamente llegue a su tierra, los muros sean restaurados. Pero entonces, la palabra del Señor dice en Nehemías capítulo 4, acompáñeme allí, al libro de Nehemías capítulo 4, y vamos a mirar nuevamente lo que está pasando aquí. Hay sacrificios que tenemos que hacer para cada día acercarnos más a Dios. Y la palabra del Señor dice, vamos a leer a partir del versículo 1. Dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. Y hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Cómo dice la pregunta? ¿Se les permitirá nuevamente ofrecer sacrificio? Cuando ellos estuvieron cautivos en Babilonia, ya no estaban ofreciendo sus sacrificios porque habían sido llevados cautivos y no estaban en el lugar, en su territorio, no estaban allí, ¿cierto? En ese lugar que Dios les había dado. Y entonces es allí donde vemos en acción, entra Nehemías,
este gran líder que vemos aquí en este libro, y en este momento donde él lidera la restauración de los muros. Ahora, es allí donde entonces Sanballat y Tobías se oponen a que estos muros sean edificados, porque el hecho de que ellos estuvieran en su casa, estuvieran en su territorio, fuera reconstruido sus muros, les iba a permitir nuevamente acercarse delante de Dios a ofrecer esos sacrificios. Y es allí entonces la importancia de que nosotros debemos de tener, es que siempre va a haber oposición para nosotros cada día levantar sacrificios delante de Dios. Así como en el tiempo de Moisés, Faraón se levantó en contra y dijo: no los voy a dejar ir a ofrecer sacrificios a su Dios. En este caso, Sanballat y Tobías también se levantan como opositores para decir: no van a levantar esos muros, no van a ir a ofrecer sacrificio a Jehová. Y es allí entonces donde nosotros vamos a ir aplicando la palabra de que debemos de identificar esos enemigos espirituales, esos enemigos que nos están impidiendo que nosotros nos acerquemos más a Dios, que ofrezcamos esos sacrificios a Él, que podamos cada día entrar en ese lugar de intimidad y podamos identificar cuáles son esos Sanballat, cuáles son esos Tobías, cuáles son esos faraones que están impidiendo mi comunión con Dios, mi relación, mi sacrificio. Hay algo a lo cual yo debo de morir, hay algo a lo cual que yo debo de renunciar. Y entonces es allí donde debemos de recordar cada día y levantar esos sacrificios delante de Dios. Mire, los sacrificios nos acercan a Dios. Los sacrificios nos acercan a Dios. Y nosotros hoy en día tenemos que hacer sacrificio. Anteriormente se hacía con el animalito, hoy no. Hoy nuestros sacrificios son más de orar. Hoy nuestros sacrificios son más de sacar el tiempo para estudiar la palabra. Hoy nuestros sacrificios hoy en día son más de venir a la iglesia. Hoy nuestros sacrificios de entrar en ese lugar de intimidad y que muchas veces nos cuesta, pero es la oportunidad que Dios nos da para cada día relacionarnos con Dios. Ahora, hoy los sacrificios de hoy son la recompensa del mañana. Y ahora voy a ir explicándole. Los sacrificios de hoy son la recompensa de mañana. Por eso tenemos que cada día aprender a ofrecer y dar nuestros sacrificios a Dios, porque la recompensa de cada uno de ellos vendrá el día de mañana. Y ahorita con algunos ejemplos les voy a decir por qué. Hoy nuestros sacrificios son renunciar a todo aquello que nos hace separar de Dios. Hoy nuestros sacrificios es aquello que nos hace separar de Dios. Les pregunto, ¿qué es lo que te está separando de Dios? ¿Tu trabajo, tus ocupaciones, el sueño, la pereza? Pregúntele al que está a su lado, ¿cuáles son esos? Dígale. ¿Qué es lo que está impidiendo de que usted cada día se acerque más a Dios? ¿Qué es lo que le está impidiendo? ¿Cuál es ese faraón? ¿Cuál es ese Sanballat y Tobías? Y recordemos entonces que sacrificar es renunciar a algo valioso. Algo que más le dedicas tiempo, pero que te lo está robando y que está impidiendo de que tú levantes un sacrificio delante de Dios. Es poder identificar qué es eso a lo que más le estás dedicando tiempo y que está impidiendo que tu propósito y el objetivo de Dios en tu vida cada día vayas creciendo. El sacrificio nos acerca a Dios, y cuando usted renuncia a algo, cuando usted se esfuerza por hacer lo necesario, por sacrificar a Dios, Dios te recompensa. Mire, no hay ningún sacrificio que usted haga por Dios que no tenga recompensa. No hay ningún sacrificio que usted haga y que Dios lo ignore. Y vamos a mirar entonces en Nehemías, allí mismo en el capítulo 4, vamos a mirar el versículo 6, me lo regala. Dígale al que está a su lado, hay que hacer sacrificios. Hay que hacer sacrificios. Y dice la palabra del Señor, el versículo 6: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ¿qué? Ánimo para trabajar. Dígale al que está a su lado, hay que tener ánimo. Dígale, hay que tener ánimo,
para poder cada día levantar. Y estos muros se estaban levantando porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El versículo 17. Vamos a ir allí. Dice: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Mire muy bien. Aquí Nehemías está liderando, ¿cierto?, esta gran obra, que es levantar los muros para poder ir a ofrecer sacrificio a Jehová, para tener ese tiempo de libertad. Y es allí entonces donde la palabra del Señor dice que tuvieron ánimo y fueron diligentes. En el versículo 17 podemos ver que el pueblo tuvo diligencia. ¿Y sabe por qué? Porque entonces dice la palabra que con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Mire, nosotros sabemos qué tenemos que hacer para cada día nuestra relación crecer con Dios. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, a qué tenemos que morir, a qué tenemos que renunciar para cada día acercarnos más a Dios. Y es la negligencia que muchas veces no nos deja acercar a Dios, no nos deja ofrecer esos sacrificios. Y mira que ellos estaban haciendo un esfuerzo enorme. Dice que Nehemías, que con una mano trabajaban y con otros estaban con la espada, listos para derribar todo ataque, listos para derribar a tu enemigo. Y por eso es donde nosotros debemos de ser diligentes. Y la diligencia consiste en hacer lo que yo sé que tengo que hacer en el momento indicado. La diligencia consiste en hacer lo que tengo que hacer en el momento indicado. Si usted sabe que tiene un compromiso delante de Dios y de ese tiempo de intimidad con Dios, y usted a veces dice: ay, hoy no, hoy me voy a quedar un poquitico como con las cobijas. Hoy no voy a ir a la iglesia porque estoy cansado, porque estoy agotado. Bueno, muchas excusas, ¿cierto? Pero eso es la negligencia. Y diligencia es que cuando yo esté cansada, que cuando yo esté agotada, yo pueda decir: aquí estoy, Señor, dando un sacrificio de ofrenda, presentándome delante de ti para cada día conectarme contigo, para cada día aprender más de ti, para cada día crecer contigo. Y en el versículo 9 también dice algo, y dice: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Nehemías y todo el pueblo supo que se levantó Sanballat y Tobías. Nehemías supo y todo el pueblo que Sanballat y Tobías se opusieron para que no fueran a ofrecer sacrificio, para que esos muros no se levantaran. Y entonces dice la palabra que oraron. ¿Qué hay que hacer, hermanos? Diga el que está a su lado: orar. Debemos orar. Cuando usted identifique aquel faraón, cuando usted identifique aquel Sanballat y Tobías que se está levantando en su vida, usted lo que tiene que ir es orar y decirle: Señor, hoy en el nombre, con una espada entonces está allí y con la otra está trabajando. Porque no podemos menguar en nuestra relación con Dios. No podemos, y eso es lo que el enemigo siempre va a buscar. Si usted se pone a mirar en su vida espiritual, en el tiempo que usted lleve como hijo de Dios, y usted puede decir: ay, es que hubo unos tiempos donde yo me levantaba y era el fuego, y era el Espíritu Santo sobre mí, y ahora la llamita se está apagando. Es donde entonces tienes que identificar qué está haciendo que esa llama se esté apagando, qué está provocando que esa llama se esté apagando en tu vida. Y no levantes esos sacrificios de adoración, de alabanza, de tiempo. Yo creo que hoy en día lo que más el enemigo utiliza es distraer. Es distraer a su iglesia, es distraer a su pueblo, es distraer a los hijos de Dios. Eso es lo que más utiliza, ocuparlos con 1 y 1000 tareas, y que usted al último reflexione en el día: ¿y yo qué hice hoy? Y si se le pasó el tiempo y no hice como que nada. Bueno, pero eso no pasa aquí, ¿cierto, iglesia? Eso no pasa aquí, eso pasa por allá lejísimo. Pero entonces cada día debemos de esforzarnos por dar esos sacrificios delante del Señor. Ahora, en Génesis 22 hay un sacrificio que conocemos muy bien,
Y dice la palabra 22. Y dice el versículo 1: aconteció de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esa historia yo creo que ya la mayoría lo conocen, solamente voy a mencionar algunas. Y donde los sacrificios que Dios pide, ¿saben? No son fáciles. Dar sacrificio a Dios no es fácil. No es fácil, te cuestan. Cuestan sacrificio, cuestan tiempo, cuesta que tú te levantes de tu cama, cuestan, eso no es fácil. Y cuando Dios le pide a Abraham, le dice: dame a tu hijo, lo que más ama. Recordemos la definición de sacrificio: es renunciar a lo que yo amo. Es renunciar a algo que yo valoro y que es de gran precio. Cuando hablamos de sacrificio, estamos diciendo de renunciar. Y sabe, Abraham renunció a su propio hijo. Abraham había renunciado a lo que él más amaba, y era su propio hijo Isaac, a lo que él tanto anhelaba y añoraba, y era su propio hijo. Y dice la palabra que Dios le pide que vaya y sacrifique a su propio hijo Isaac, lo dé en ofrenda a él. Y Abraham nunca se negó, sino que por el contrario se dispuso para ir. El versículo 5 dice: entonces dijo Abraham a tu siervo: espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Sabe? El sacrificio, mis sacrificios delante de Dios son ofrenda, son adoración, son alabanza, son rendición, son humillación delante de Dios. Y eso es lo que Dios cada día quiere de nosotros, que nosotros podamos sacrificarnos, morir a Él, morir a todo lo que nos está impidiendo cada día acercarnos, humillarnos delante de Dios. Y por eso es lo que el enemigo siempre busca: ocuparte para que tú no des sacrificio delante del Señor. Ahora vamos a otro ejemplo, Mateo capítulo 16. ¿Cuántos están aquí? Digan amén. Amén. Mateo capítulo 16, y vamos a leer el versículo 21. Vamos a leer desde allí. Algo bien importante y bien interesante. Y dice la palabra del Señor: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, dice el versículo 22, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mire, aquí estamos viendo entonces el ejemplo de Jesús. Jesús sabía que Él era el sacrificio para que hubiera perdón de pecados para cada uno de nosotros. Era el único sacrificio que se iba a levantar para poder, ¿cierto?, ser esa expiación de nuestros pecados. Él fue ese sacrificio y debía de morir para poder ver la gloria de Dios. Mire, Jesús tuvo que morir y pasar por la cruz para poder ver la gloria de Dios. Jesús tuvo que darse como sacrificio para poder ver la gloria de Dios. Y ahí es donde vuelvo a la definición. Sacrificio es renunciar para ver algo mayor. Sacrificar es renunciar para ver algo mayor. Y eso mismo fue lo que le pasó a Jesús. Jesús tuvo que morir para poder ver la gloria de Dios. Jesús tuvo que morir para resucitar en gloria y que la palabra de Dios fuera cumplida en el mismo Jesús, cuando Dios prometió que iba a enviar un Salvador para morir por cada uno de nosotros. Pero resulta que
se presenta Faraón, se presenta Sanbalá y Tobías, y aquí se presenta un Pedrito que está haciendo tropiezo para Jesús. Porque dice la palabra que Jesús está hablando del sacrificio. Jesús está hablando de lo importante y de lo que Él tiene que hacer, de los sacrificios que Él tiene que hacer. Dice ir a morir, ir a pasar, dice la palabra en el versículo 21, padecer mucho. Dice Jesús, yo tengo que ir a sufrir. Está con los discípulos y le dicen, vean muchachos, yo tengo que ir a padecer, yo tengo que ir a sufrir, yo tengo que ir a pasar por la muerte, yo tengo que ir a pasar por este sacrificio, pero sabe, al tercer día voy a resucitar. Pero no faltan los que se quieran oponer a que aquellos sacrificios sean levantados. No faltan aquellos que se quieran oponer a que nosotros seamos ese sacrificio delante del Señor. Y mire lo que dice. Entonces dice que Pedro lo tomó aparte. Yo no sé si ustedes lo han tomado aparte. Le han dicho, ay, pero ¿por qué va tanto a la iglesia? ¿Sí les han dicho o no? Pero ¿por qué usted tiene que ayunar tanto? ¿Pero por qué usted mantiene metido en la iglesia, metido en la iglesia? ¿Sabe usted qué tiene que decirle? Como le dice Jesús. ¿Cómo le dijo Jesús? Quítate delante de mí, ¿qué? Satanás. Cuando usted a alguien le venga a decir, pero ¿por qué oras tanto? Pero no tienes que dejar el orgullo, pero mira, no cambias tu forma de actuar. No hay necesidad. No hay necesidad de morir, no hay necesidad de renunciar. No tienes que dejar eso. Sea un cristianito a medias. Yo no sé si ustedes le han dicho. Pero usted tiene que decir, ¿sabe qué? Quítate delante de mí, Satanás, porque ¿qué? Me eres tropiezo. Van a haber personas, van a haber faraones, van a haber Sanbalá y Tobías, van a haber Pedritos allí camuflados que quieran decir, no hagas esos sacrificios, porque tienes que cambiar, porque tienes que ir a la iglesia, porque tienes que renunciar a esto, porque tienes que dejar de relacionarte con aquellos. Van a haber personas a tu alrededor que van a impedir que tú seas un sacrificio delante del Señor. Van a haber personas que van a impedir de que tú seas una ofrenda delante del Señor. Van a haber personas que quieren impedir que tú crezcas, porque el propósito de cada sacrificio es de que cada día puedas ver la gloria de Dios en tu vida. Lo que sacrifiques hoy será la gloria de mañana. Lo que usted renuncia, lo que usted muera hoy, va a ser la gloria tuya mañana. ¿Y saben por qué? Moisés y todo Israel tuvieron un faraón, pero cuando llegaron a la tierra prometida, cuando cruzaron el Mar Rojo, cuando vieron que ya Faraón había muerto, se llenaron de gozo, de alegría. Cantaron, dice la palabra del Señor. Cantaron a Jehová. Había gozo, gran gozo. Vieron la gloria que fue la tierra prometida. Cuando Jesús se ofreció como sacrificio, pudo ver la gloria de su Padre. Pudo ver el cumplimiento de sus palabras para Él como sacrificio, como único sacrificio para nosotros poder acceder a nuestra vida. Entonces tenemos que mirar quién es el faraón, el Sanbalá, quiénes son los Pedritos que se están acercando a nuestra vida y nos están diciendo, no des sacrificio, no te comprometas tanto, vas muy rápido. ¿Algunos de ustedes les han dicho así? Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8, más adelantico. Del capítulo 4 vamos a ir allí al capítulo 8 y vamos a mirar la recompensa de este pueblo, de todo el sacrificio que ellos hicieron. Y dice la palabra, versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Vamos al versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escribas y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley.
Y el versículo 17, estoy solamente mencionando algunos, dice: y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en los tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Mire lo que dice la palabra: y hubo alegría muy grande. Mire, tanto cuando Moisés salió y todo el pueblo salieron de Egipto de la esclavitud y les fue permitido orar, les fue permitido sacrificar, levantar esos altares delante de Dios, se gozaron y se alegraron. Cuando Nehemías, en el tiempo de Nehemías y todo el pueblo, dice que construyeron los muros, los levantaron, dice que fue grande la alegría en el versículo 17. Déjamelo allí. Dice: y toda la congregación que volvió de la cautividad, acuérdense que ellos estaban ¿en dónde? En Babilonia. En Babilonia. Y dice: hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo grande alegría. Mira, era el pueblo tan feliz y tan contento por haberles permitido nuevamente levantar esos altares delante de Dios, levantar ese tabernáculo de oración, de comunión delante de Él. Era tanta la alegría que tenía el pueblo, y se puede leer el capítulo 8 en su casa, donde se menciona completamente toda la felicidad. Dice que lloraba el pueblo cuando Esdras, Nehemías estaban leyendo la ley, estaban leyendo la palabra de Dios. Estaban en tanta felicidad porque les permitieron nuevamente levantar esos holocaustos, esas ofrendas, esos sacrificios delante del Señor. Y por eso nosotros cada día tenemos que esforzarnos y trabajar para ofrecer y dar esos sacrificios delante del Señor. Toda la gente estaba contenta, la tristeza se había ido. Mira lo que dice la palabra: la tristeza se había ido. Cuando Abraham sacrificó a Isaac en su corazón, porque Dios, sabemos la historia de que Dios lo detuvo, pero ya para Abraham Isaac había muerto. Dice que él se convirtió a partir de ese día en padre de multitudes. Jesús fue resucitado en gloria, hasta lo sumo fue exaltado. No sé si tienes allí Filipenses 2:9. Ahora nosotros cada día tenemos que saber identificar qué es lo que tenemos que sacrificar. ¿Qué es lo que tenemos que darle al Señor? Lo que nos cueste hoy será nuestra gloria el día de mañana. Cada uno de ellos pudieron ver el regocijo que levantaron delante del Señor. Tenemos entonces que identificar y destruir todo aquello que se esté oponiendo a levantar sacrificios delante de Dios. Tenemos que identificar y tenemos que destruir, así como lo hizo Moisés, así como lo hizo Nehemías, así como se levantaron, así como lo hizo el mismo Jesús. Y cuando estaba allí y ya iba a ser arrestado, dijo: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Y eso significa también humillarnos, rendirnos a la voluntad de Dios, rendirnos a lo que Él quiere de nosotros. Por eso siempre Dios va a querer que nosotros levantemos esos sacrificios delante de Él, para cada día acercarnos y poder ver su gloria sobre nosotros. Y como dice la canción: no importa todo lo que cueste. ¿Qué dice? Tu presencia, ¿qué? Vale mucho más. No importa todo lo que cueste, los sacrificios que usted tenga que hacer, pero tu presencia vale ¿qué? Mucho más. Para ellos era más importante ir y dar esos sacrificios delante de Dios. Para el pueblo de Israel era muy importante levantar ofrenda delante de Dios, porque sabían que era la conexión con Dios. Hoy, a través de Jesucristo y por medio de su sacrificio, tenemos acceso delante de Él. Tenemos esa relación que si nos metemos a nuestro cuarto, Él está allí. Que si vamos por el camino, allí estamos hablando con Él. Es completamente diferente, pero eso lo permitió Jesús. Y por eso es que cada día nosotros debemos de dar esos sacrificios delante de Dios. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Mucho más. No importa el sacrificio que usted tenga que hacer.
trasnocharse, orar, ayunar, venir cansado, dar todo su esfuerzo. Pero ¿sabe qué? Es mejor para tener esa comunión y crecer espiritualmente. Satanás siempre va a impedir que tú levantes sacrificios delante de Dios. Siempre van a haber faraones, siempre van a haber Sanbalá y Tobías, siempre van a haber aquellos que te digan: no lo hagas. ¿Para qué lo haces? No pierdas el tiempo. Pero tú puedas decir como esta canción: no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Yo tengo esa frasecita ya colocada detrás de la puerta. No importa todo lo que cueste, porque es que todos los días tenemos que dar sacrificio a Dios. Todos los días tenemos que luchar para dar un sacrificio a Dios. Sea que tú tengas que despojarte. Hoy en día, por eso digo, el tiempo. ¿En qué estás usando tu tiempo? ¿En qué estás usando? ¿En qué estamos usando nuestro tiempo? Que usted coja el celular, sí, edifíquese a través del celular. Pero son sacrificios que nosotros estamos dando a Dios para cada día conocerle. Porque entre más sacrificio demos a Él, más gloria vamos a ver. Entre más sacrificio demos a Él, más gloria vamos a ver en nuestra vida, en nuestro ministerio, en tu casa. Entre más sacrificios deja el Señor, más gloria vas a ver en tu casa. Pero debemos de dar sacrificio delante de Dios. Y siempre va a haber oposición. Los sacrificios cuestan, pero son la oportunidad para conocer a Dios. Los sacrificios cuestan duro, mucho. ¿Usted cree que a Moisés no le costó ir a sacrificar allá a su hijo, matarlo en su corazón primero? ¿Usted cree que a Jesús no le costó en su humanidad ir a pasar por todo eso? ¿Usted no cree que a Moisés le costó ir y luchar y pelear contra Faraón? Les costó y fue durísimo. Nosotros también, que nos cueste, porque eso que nos cueste hoy es la gloria nuestra el día de mañana. Eso es lo que tanto tenemos que renunciar y morir. Será nuestra gloria el día de mañana. Eso que tenemos que nosotros dejar de perder el tiempo, eso es lo que se va a ver reflejado el día de mañana. Los sacrificios que tú hagas hoy se van a ver reflejados mañana. Los sacrificios que tú hagas hoy para Dios se van a ver reflejados el día de mañana. Y eso se ve cuando nosotros cada día nos acercamos delante de Dios, y es la oportunidad para cada día conocerle. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Dígale al que está a su lado: haga sacrificios. Haga sacrificios para conocerle cada día a Dios. Amén. Vamos a colocarnos.